vamos a calcular la derivada de las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas funciones que tienen forma de fracción, donde hay que identificar numerador y denominador. Numerador, para poder definir la derivada, lo vamos a llamar u, y al denominador b. Entonces la derivada de esta función racional va a ser la b, o sea el denominador, multiplicado por la derivada del de arriba menos el de arriba, que es la u, multiplicado por la derivada del de abajo. Esto dividido entre el denominador al cuadrado. Simplemente es definir quién es u y quién es b y saber en qué momento hay que derivar y cuándo no hay que derivar. Muy parecido al de la derivada de un producto. Aquí es de hecho un poco más sencillo porque claramente la fracción me separa las funciones u y b. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de cómo utilizar esta regla de derivación. Yo tengo a la función y igual a seno de x sobre x, donde pues el numerador, esta parte de aquí, va a ser u y esta parte de aquí va a ser la b. Entonces nada más hay que seguir esta regla para saber en qué momento derivar. La derivada sería igual a, sigui'ndo la regla, tengo que escribir primero la b, o sea, el denominador que es x, y lo vamos a multiplicar por u'. Esta es u, este es u, y la derivada de seno de x es una de las de funciones trigonométricas. La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces ponemos coseno de x. Entonces aquí ya escribí el denominador y lo multipliqué por la derivada del numerador. Sigo con la regla, es menos, y ahora escribo u, que en este caso es el numerador, así como está, este no se deriva, multiplicado por b', o sea, la derivada del de abajo. La derivada de x es 1. Y todo eso lo vamos a dividir entre b cuadrada, que en este caso sería este término, pero al cuadrado. Esa es cómo se deriva una función racional. Vuelvo a decir, identifico numerador, lo voy a llamar u, identifico denominador y lo llamo b. Y la regla de derivación es esta. Se multiplica el de abajo, así como está, por la derivada del de arriba, de esta parte, menos el de arriba, así como está, por la derivada del de abajo. Entre el de abajo, pero al cuadrado. Esa es la regla. Y simplemente pues procedemos a reescribir nuestra respuesta de manera correcta, que sería x por coseno de x, pues es lo mismo. Acuérdense que por delante va el coeficiente, o en este caso la x, y seno de x por 1 me sigue dando seno de x, entonces menos seno de x entre x cuadrado. Ahí está. Esa es la derivada de la primera función racional. Siguiente ejemplo. ¿Cómo derivar la función racional x cúbica entre logaritmo natural de x? Estamos poniendo ahí funciones algebraicas, trigonométricas, logarítmicas. Empiezo entonces con la derivada. La parte de arriba le llamamos u, la parte de abajo le llamamos b. Entonces, según esta regla, empiezo con b multiplicado por u. B se queda como está y lo multiplico por u, pero su derivada. ¿Cuál era la derivada de x cúbica? Esta es una función algebraica de las primeras que vimos, donde el exponente pasaba a ser coeficiente, dejábamos la x y entonces le restábamos 1 aquí arriba. Entonces escribo b y lo multiplico por la derivada de u. Y ahora al revés, menos, escribo u así como está
y lo multiplico por la derivada de b, que en este caso es logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x también ya lo habíamos visto, la derivada sería 1 sobre x. ¿Okay? Y todo eso lo vamos a dividir entre este término, pero al cuadrado. Logaritmo natural de x, pero al cuadrado. Para poner cuadrado aquí normalmente pues podemos hacer este paso. Logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Cómo se puede reescribir esta derivada para que se vea más clara? Aquí logaritmo natural de x multiplicado por 3x cuadrada, pues pasamos esta parte al inicio, 3x cuadrada, logaritmo natural de x, menos, aquí cuando multiplicamos x cúbica por 1, voy a escribir esta partecita aquí, x cúbica por 1 me queda x cúbica y el denominador es x, ¿no? Aquí es una regla de los exponentes donde el de abajo vale 1, el exponente es 1, y en una fracción o en una división de este tipo, pues se restaban los exponentes. A 3 le resto 1, me queda x cuadrada. Entonces todo este resultado me da x cuadrada, y en la parte de abajo lo dejamos como logaritmo natural de x, pero al cuadrado. Entonces la regla para derivadas de funciones racionales es, vuelvo a repetir, el de abajo multiplicado por la derivada del de arriba menos el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Siempre es esa la regla que se sigue para funciones racionales. Vamos una vez más. Ejemplo 3. Estoy utilizando también las diferentes notaciones para decir derivada. Otra de ellas será esta, derivada con respecto a x de x sobre e a la x. Es una función claramente racional. Este sería u, este sería b, y seguimos entonces la regla de derivación para funciones racionales. El de abajo por la derivada del de arriba. Entonces queda el de abajo así como está y lo multiplico por la derivada del de arriba. Derivada de x es 1. Y ahora vamos al revés. Menos el de arriba así como está multiplicado por la derivada del de abajo. La derivada de e a la x era e a la x. Ese se quedaba exactamente igual. Y lo dividimos entre el de abajo al cuadrado. E a la x, pero al cuadrado. ¿Okay? Aquí voy a proceder un poquito distinto a los ejemplos anteriores porque la e a la x se repite en ambos términos y de hecho también se repite en el denominador. Entonces aquí me voy a ir más bien por factorizar, que es un tema también tratado en álgebra. Cuando si tengo pues algo en común entre los términos, se puede factorizar por factor común, y dentro del paréntesis entonces dejamos pues aquello que no fue común, ¿no? Si ya tengo e a la x, aquí estaba multiplicado por 1. Respeto el signo menos y otra vez aquí ya tengo e a la x y me falta multiplicarlo por x. A ese se le llamaba factor común. Y en el denominador tengo e a la x pero al cuadrado. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque entonces aquí hay términos que posiblemente puedo cancelar. E a la x se repite en numerador y se repite en denominador. Entonces aquí, pero aquí tengo cuadrado, entonces en lugar de tener e a la x al cuadrado, si yo cancelo una de aquí, se cancela una de aquí. ¿Okay? Vamos a ponerlo de esta forma. Y entonces me quedo con, en el numerador es 1 menos x y en el de abajo es e a la x. Todo esto que estoy haciendo en la segunda y la tercera igualdad, pues es básicamente manejar álgebra, ¿no? Pero la respuesta, digamos, de la derivada está bien. De todos modos, aquí lo único que trato de hacer es simplificar un poquito más la respuesta. De esta forma se ve un poco más compacta que trabajarla de esta forma, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es de dónde sale la derivada. Es el término de abajo multiplicado por la derivada de arriba
menos el término de arriba multiplicado por la derivada del de abajo, que en este caso queda igual entre el de abajo al cuadrado. Esa es la regla para derivar funciones racionales.